va a ser el sustento de todo lo que se haga con ese niño en enfermedad, en salud, en crecimiento, en desarrollo, en alimentación, en, digamos, maduración psicosocial, maduración neuromotriz. Es decir, es el sustento de todo en la vida de ese niño. Entonces, tenemos que saber algunos conceptos que ustedes tienen que ir ahora viendo cuáles son las cosas más importantes que tienen que recordar en este momento. En este momento, ¿cómo describimos a la familia? La familia es un grupo de personas que se organiza de un modo determinado. ¿Puede apagarme esta luz, Enrique, por favor? Gracias. Ahí está mejor. Es un grupo de personas que se organiza de un modo determinado para cumplir determinadas tareas y funciones vitales para la sociedad y para las personas que las componen. Es decir, es un grupo de personas que se organizan para llevar a cabo determinadas funciones. ¿Y cuáles son esas funciones que están determinadas por criterios básicos? Los lazos de parentesco que unen a ese grupo familiar y la convivencia en el mismo hogar. Esos son los dos criterios básicos para considerar. Acá tenemos una silla. Esos son los dos criterios básicos que existen para considerar la función de esta familia. Entonces, la convivencia en el mismo lugar y los lazos de parentesco o de relación establecidas entre ellos. Entonces, una vez que se constituye ese grupo familiar, se establece dentro de ese grupo familiar deberes y derechos que va a tener que ejercer esa familia para poder llevar a cabo esa función específica que luego vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es la estructura de esa familia? Esa familia ustedes la tienen acá graficada en el centro de este círculo, donde va a tener una serie de componentes que van a ir viendo ustedes alrededor de este núcleo que yo les armé, que están influyendo en esa estructura familiar. Esta familia la tienen ustedes inserta al medio, digamos que está aquí, influenciada por creencias y prácticas, por condiciones e interacciones de valores de esa propia familia y, por supuesto, también va a tener el ejercicio y la acción de otros indicadores que van a ejercer su acción, como valores socioculturales, la salud, donde está inserta esa familia, la educación, las creencias, los medios de comunicación, los gobiernos que están en ese momento, digamos, actuando en ese país donde está inserta esa familia, y hay un círculo muy grande que está determinado por el Estado, por la economía y por la estructura. Es decir, que la familia va a tener varias otras cuestiones que van a tener que ver para que esa familia, ese órgano matricial, como se lo llama en pediatría, ese órgano que va a continuar con la educación de ese bebé apenas nace y luego del niño cuando es más grande y del adolescente, va a estar influenciado por todos estos efectores que van a tener que ver con su, digamos, formación. ¿Cómo está constituida la familia? Principalmente por los padres y por los cuidadores de ese niño que nosotros estudiamos en pediatría. ¿Y cómo actúan? Actúan ellos preponderantemente en ese rol en la familia. Pero también hay, así como les mostré en la primera diapositiva, el efecto de otros actores sociales. Estos otros actores sociales, ¿dónde van a ejercer su acción frente a la familia? A través de la educación,
a través del municipio, a través de las ONG, de las iglesias, de las acciones sociales que se ejerzan en ese lugar, de su salud, de su educación, principalmente, y está puesto en primer término. ¿Qué es lo importante de esto? Que todos estos actores sociales van a tener su efecto sobre la familia. Pero ¿qué es lo más importante? Es la familia en sí misma. ¿Cuáles son los efectores sociales que estamos hablando? Los efectores sociales son los que nos van a llevar a tener efectos sobre la familia con normas sociales, prácticas sociales y también comportamientos saludables. Es decir, todas las prácticas y comportamientos saludables que se vayan adquiriendo desde la niñez van a redundar en beneficio de ese niño que está criado en el centro de esa familia. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros en pediatría definir a la familia? Nosotros en pediatría vamos a definir distintos tipos de familia, que son las familias que tenemos hoy y son las que vemos nosotros en pediatría con los niños que vienen a la consulta. Entonces, una tipología de estructura de familia que ustedes tienen que conocer bien. ¿Cuál es la familia? La familia monoparental. Ese es un tipo de familia. Por eso les digo tipología. Son varios los tipos de familia. La monoparental está constituida por un solo progenitor y sus hijos, que puede ser uniparental cuando el grupo familiar se compone exclusivamente con el progenitor, madre o padre, y su prole, su familia. Entonces está solo el padre o solo la madre y la familia. Esa es la uniparental. La familia ampliada es cuando esta familia uniparental tiene el agregado de otro pariente o allegado. Entonces, no está solamente la madre o el padre, sino que está uno de los dos, pero tiene otro familiar que está también integrando ese núcleo, que puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser un tío, pero no es el otro progenitor tampoco. Y por eso se llama monoparental ampliada. Monoparental porque hay un solo progenitor y ampliada porque tiene un pariente o allegado. ¿Por qué es importante que sepan ustedes qué tipo de familias existen? Porque cuando ustedes hagan el interrogatorio en la historia clínica en pediatría, deben averiguar qué tipo de familia tienen ustedes en ese momento con ese niño. Porque hay un cuadro que después les voy a mostrar, que es la semiología de la familia, que ustedes tienen que hacer en ese momento. Porque de ahí les va a ir surgiendo muchas respuestas de lo que puede estar aconteciendo con ese niño que ustedes tienen en la consulta. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan cuál es la tipología de la familia para que puedan averiguar cuál es la tipología de la familia en ese momento que están asistiendo. Doctora, una pregunta. Sí. En caso de que haya un conviviente de la pareja. Vamos a seguir avanzando y van a ver todas las tipologías, no te adelantes. Bueno, después está la familia simple, que está constituida por los cónyuges y sus hijos. Y ahí tenemos la nuclear y la ampliada. En la familia simple nuclear, el grupo familiar se compone de ambos padres y su prole. Entonces, digamos que esa es la familia simple nuclear. Está papá, mamá y está su familia. Es lo característico, digamos, digamos, la cultura fue dando a través de los años, pero que hoy no lo vemos siempre, o casi nunca lo vemos. Entonces, por eso es que tienen que conocer que existe nuclear, simple, los dos cónyuges y su hijo. La familia ampliada es cuando la familia uniparental se le agrega algún pariente o allegado. Es decir,
Cuando está todo el grupo familiar, con papá y mamá, pero tiene un pariente o allegado más. Es decir, están los dos padres, pero hay un pariente agregado. Entonces esa es la simple ampliada. Se amplió porque la estructura nuclear simple está agregada con otro pariente o allegado. Doctora, ¿por qué dice uniparental? ¿Dónde? Ampliada, perdón, ahí hay un error. Es la familia nuclear con pariente o allegado. Muy bien la observación. La familia compuesta está constituida por dos o más familias nucleares. Es la extensa cuando las familias nucleares que la integran están unidas por descendencia, como ocurre donde conviven en el hogar los padres y sus hijos casados con los respectivos cónyuges e hijos. Entonces, ¿cuál es esa? Cuando la familia nuclear tuvo sus hijos, los hijos se casaron y se quedaron con sus hijos a su vez viviendo en el mismo lugar. Entonces esa es la familia compuesta extensa, que vemos nosotros a diario en la historia clínica de pediatría, niños que son nietos y que viven en la casa de sus abuelos, que vive el abuelo, la abuela, el papá y la mamá, y este niño es el que viene a la consulta. Entonces ese es el tipología extensa. La pregunta de la señorita, digamos, que me habías hecho al comienzo, se refiere a cuándo podría ser una monoparental ampliada, porque es un conviviente de la pareja, ¿no es cierto? Es lo que vos me decías específicamente. Bueno, entonces entraría dentro de la monoparental ampliada, porque vive la mamá, pero no con su papá, sino con su pareja. ¿Está contestada? Bien. ¿Cuáles son las funciones que tiene la familia? La función de socialización, esa es la principal función. La familia es la primera comunidad donde comienza el desarrollo de la personalidad del niño. Es decir, ese niño, ¿dónde va a ejercer su primera socialización, su primera comunicación? En su familia. Entonces, esa es la principal función que tiene la familia. Se produce el proceso de socialización del individuo, ya que ésta constituye su principal y primer marco de referencia conductual. Ese niño va a tener su primer contacto para saber adquirir conductas a través de la familia. Y eso va a garantizar luego su funcionamiento en la sociedad. Es decir, que ese niño va a tener el contacto con sus padres y va a iniciar así la referencia de su conducta de socialización. Va a ser con el primero que va a socializar, con cualquiera de las tipologías familiares que vimos, pero va a tener ese primer contacto y va a saber cómo establecer una relación de pautas conductuales adquiridas, es decir, se va a demostrar con la misma forma que su padre o su madre o la persona que está a su cargo se expresa con él. ¿Cuál otra función tiene la familia? La función afectiva. La función afectiva, ustedes saben que todo ser humano requiere sentirse amado, considerado, respetado y formando parte de un conglomerado humano. Eso es una necesidad básica de todo ser humano. El sentirse amado, protegido, considerado y ser parte de un grupo, de ese grupo familiar. Esa es la primera necesidad que tiene el ser humano. Y, por supuesto, que toda la respuesta afectiva futura que tenga en su formación del complejo psicoafectivo ese niño va a depender de cómo esa función afectiva sea llevada a cabo en ese momento por la familia. ¿Qué otra función tiene la familia? La definición de estatus. La familia es la base primaria
para la descripción de estatus de una persona. ¿Y cuáles son los estatus? Hay estatus relativos a la edad, al sexo, al lugar de orden de nacimiento, si es el primer hijo, si es el primogénito, si es el último hijo, si es el hijo del medio, si es el séptimo hijo. Es decir, que va a ir adquiriendo un estatus, primero relativo a la edad, después segundo al sexo, después al lugar de orden que ha nacido en esa familia, porque, digamos, la característica de la relación que va entablándose en esa familia no es exactamente igual en todos los órdenes del nacimiento. Cuando ya tiene 4 hijos y llega el quinto, no va a tener el mismo, digamos, tiempo para dedicar una mamá que ha tenido con su primer hijo, porque es lógico, sobre todo si tienen muy poca diferencia entre uno y otro. También tiene que ver con la religión, el estatus también lo da la religión, las creencias religiosas que tiene esa familia, la clase social en donde está inserto ese niño, la raza, la tendencia política que va teniendo, eso todo le va a ir configurando un estatus, y esa es una función que tiene la familia, porque le va a ir asignando lugares, roles específicos de acuerdo a cada una de estas características. Otra función es la función de protección. Normalmente en la familia es la única institución social que ofrece a sus miembros adecuados niveles de protección física, económica y psicológica. O sea, que la familia tiene una función de protección, en primer término, protección física. ¿Por qué? Porque va a protegerlo físicamente contra todas las inclemencias del tiempo, contra todas las vulnerabilidades que puede tener ese niño desde el punto de vista de necesidades alimentarias, de salud, de afecto. Es todo lo que va a tener que hacer es la protección física, económica, porque lo va a tener que dar el sustento para que día a día pueda tener un desarrollo y una alimentación adecuada, y psicológica, que es tan importante como la física o como la económica, porque va a ir desarrollando toda la batería de afectos que va a ir estructurando la formación de ese niño y la estructura psicológica que va a tener ese niño, y luego el adolescente y luego el adulto. Entonces, esta función de protección es tan importante como las otras, pero tiene que tener un correlato con la función afectiva, la de protección con la afectiva. Entonces, hasta acá nosotros, ¿cómo podemos decir que es la familia? Podemos decir que es un órgano matricial. ¿Por qué matricial? Matricial de útero, de matriz. Por eso es ese término que nosotros usamos en pediatría. Es un órgano matricial, dado que la sobrevivencia del recién nacido es solo posible si, una vez salido del útero materno, puede establecerse entre él y el mundo una situación de continencia, sostén, suministro y equilibrio homeostático. Miren ustedes la importancia, que tiene que ser absolutamente similar en cuanto a las funciones del útero materno. Sale de ese útero contenido que está dentro de la mamá, y tiene que encontrar ese órgano matricial que lo reciba y que lo pueda dar la situación igual o parecida a la continencia y al sostén que tenía y al equilibrio que tenía dentro del útero de la madre. Es muy necesario que cuando salga encuentre esa contención para que pueda tener un desarrollo normal y adecuado en todos los aspectos. Entonces, desglosando lo que definimos recién, la definición de familia, podemos decir entonces que es el sostén biológico de la maduración. ¿Por qué? Porque ese órgano matricial
le va a ir dando todo el sostén para que pueda ir logrando una maduración. Va a ser un sostén para la organización de los procesos mentales. Estos procesos mentales van a ir desarrollándose adecuadamente si la familia va cumpliendo con las funciones que vimos anteriormente, que tenían que interrelacionarse, que era la afectiva y la de protección. Entonces va a tener un correlato de sostén para que se vayan organizando adecuadamente los procesos mentales en ese niño desde el momento de nacimiento. Y por supuesto que también va a ser el sostén biológico de la maduración de ese niño. Yo les dije que les iba a mostrar cómo se hace la semiología de la familia. Entonces, ustedes en la historia clínica, cuando comiencen con los jefes de trabajos prácticos, que después van a tener todas las comisiones colocadas en el transparente y les van a poder preguntar al secretario en qué comisión van a tener sus respectivas actividades de la semana próxima, porque este viernes 8:30 tienen clase de neonatología, acá en esta misma aula, y después lo del ingeniero Salvatierra, el campus virtual. Entonces ustedes tienen que saber cómo hacer la semiología de la familia. La semiología de la familia tienen que hacer, yo les voy a ir leyendo, ¿cuánto hace que vive en pareja esa pareja? Es muy importante. Si ese niño es producto de una pareja que tiene 9 meses de convivencia, si tiene 2 meses de convivencia o 2 años. O sea que ustedes tienen que saber cuánto hace que ese papá y esa mamá de esa bebé o de ese niño conviven. ¿Cuántos hijos viven con ellos? Con el papá y con la mamá. Para saber que ese paciente, en qué orden de ese grupo familiar se encuentra. ¿Cómo se conoció la pareja? Es muy importante cómo se estableció ese vínculo. Si es un vínculo reciente o si es un vínculo de compromiso con el niño. Todos nosotros lo hacemos a la semiología esta, que está en todos los libros de pediatría, se hace para saber cuál es el vínculo que tiene con el niño y el compromiso. ¿Tuvo la mamá otras parejas con convivencia? ¿Tuvo el papá otras parejas con convivencia? ¿Cuántos hijos tienen de esas uniones? Eso es muy importante para ver el rol que tiene este niño producto de esta convivencia o no. Porque a lo mejor viene la mamá ya con otra pareja a traerlo a la consulta. Entonces nos tiene que decir si tuvo otras parejas con otros hijos que tiene también. ¿Tiene algún hijo con enfermedades crónicas? ¿Por qué les parece que es importante esta pregunta en semiología de familia? Capta mucho la atención del padre y por ahí se le saca la atención al chico eso. Muy bien, porque un enfermo crónico tiene mucha atención requerida del papá y de la mamá, y ese paciente nuestro que está trayendo a la consulta puede haber sido menos atendido o desatendido porque es otra patología crónica, requirió toda la atención de ese padre y esa madre. Entonces, muy importante saber. Y saber qué enfermedad crónica es la que tiene ese niño. ¿Tienen otros hijos adolescentes? ¿O tiene otro hijo de la misma edad del paciente? Eso también, si tienen hijos adolescentes, para saber si hay otro tipo de problemática en la familia que también está demandante, que tiene que ser atendida, y si tienen otro hijo de la misma edad del paciente, para saber cómo es la relación. ¿Esta pareja está establemente constituida? Eso es fundamental de conocer si está establemente constituida para saber si este paciente nuestro es producto de una pareja que está constituida establemente y que va a darle todo el sostén, o es una pareja circunstancial que no tiene esa constitución. ¿Se ha separado alguna vez? También para ver el tipo de vínculo y el tipo de protección que puede estarle dando ese niño.
¿Durante cuánto tiempo? ¿Hubo algunas dificultades en la pareja actual? ¿Cuáles son las dificultades en la pareja actual? Si son dificultades de vínculo, dificultades de atención hacia el niño, dificultades en los criterios de crianza, en los criterios de salud. ¿Cuál es el tipo de dificultad que puede tener ese grupo familiar en el momento actual? Entonces ahí ustedes van a tener en la historia clínica el espacio para que se pongan cuáles son las dificultades que tienen y se hagan aparte todas las aclaraciones. A veces en la semiología de familia hay ítems, como en este cuadro que les estoy mostrando, que no contemplan otras situaciones que pueden presentarse cuando ustedes hagan la historia clínica. Entonces en ese momento ustedes pueden agregar en este renglón de aclaraciones. ¿Cómo recibieron los hermanos a este bebé? Eso es muy importante, saber cuál fue la recepción, cómo, digamos, recepcionaron la idea de ese nacimiento, cuál fue el impacto del nacimiento de ese bebé. ¿Tiene alguno de ellos una relación especial con este bebé? Y esta pregunta apunta a que muchas veces los hermanos mayores asumen roles protectores contra el niño que uno está atendiendo. Entonces sí, a veces les dicen sí, el hermano que tiene 14 años, 13 años es el que se encarga de alimentarlo o de cuidarlo, o la hermana es la que le cambia los pañales, la que lo lleva, lo trae. Entonces es muy importante saber si además del papá y la mamá que vienen a la consulta o la persona que lo traiga a la consulta, saber si existe alguna relación de alguno de los hermanos en forma especial con ese bebé. Es tan importante como todo lo que dijimos anteriormente, saber si el embarazo fue planificado o no, si fue un embarazo buscado, si fue un embarazo rechazado. Es fundamental saber qué ha pasado con este bebé que nosotros tenemos atendiendo la consulta respecto a cómo fue la concepción desde el útero materno. Si es una pareja establemente constituida, entonces vamos a poner si es sí o no, y después vamos a terminar esta ficha colocando riesgos. Entonces ahí tenemos que poner, de todas las preguntas que ustedes fueron haciendo en la semiología, tienen que calificar el riesgo de esa pareja. Si el riesgo es máximo, moderado o mínimo, de acuerdo a las preguntas que a ustedes les fueron pareciendo que era un riesgo para ese niño, para la estructuración y para la salud de ese niño que ustedes están atendiendo en la historia clínica. Y puede ser que no tenga riesgo, ni siquiera mínimo, que es lo ideal encontrar, que no tiene riesgo, y entonces ustedes van a marcar en el esquema de la semiología de la familia donde consideran que se ubica esa tipología y esa semiología familiar. Y por último, por supuesto, que van a poner comentarios que ustedes puedan agregar. ¿Cuál es la semiología hasta acá vimos la semiología de la familia? Como yo les hablé de los esquemas de familias ampliadas, ahora vamos a ver cuál es la semiología del sostén familiar, que también deben interrogar en la historia clínica. La familia, ¿qué van a preguntar? ¿La familia se reúne con los abuelos de los niños? Para saber si lo hacen, sí o no. ¿Cuántas veces al mes? ¿Dónde se reúnen? ¿Eso para qué tiene que servirle? Para ver si hay en esa familia un contacto, una afectividad de los abuelos demostrada en algún tipo de sostén familiar con ese niño que ustedes están atendiendo. ¿Colaboran ellos con la crianza del bebé? Si colaboran estos abuelos con la crianza del bebé, ¿sí o no?
en los 2 últimos años ocurrieron crisis recientes en la familia nuclear o ampliada. ¿Qué tipo de crisis ocurrieron? ¿Por qué? Si ocurrieron en la familia nuclear, que era el núcleo familiar, o en la familia ampliada, que involucra los parientes y allegados. ¿Y por qué es importante? Porque las crisis desencadenan, digamos, estrés psicosocial familiar. Crisis a que llamamos fallecimientos, separaciones, rupturas, divorcios, mudanzas, trastornos con enfermedades crónicas, impacto de enfermedades psicológicas, psiquiátricas en alguno de los miembros de la familia, impacto de enfermedades crónicas o agudas, graves. O sea, todo eso ustedes tienen que saber si esa crisis impactó en la familia y cómo impactó y si qué ocurrió en el último tiempo, porque nosotros estamos atendiendo a este niño que sí o sí ha recibido el impacto, ha recibido el estrés de esa crisis que estuvo ocurriendo. Entonces ustedes tienen que saber. ¿Y cómo colaboran los abuelos? Es una forma concreta de preguntar qué rol tienen los abuelos en esa familia nuclear o ampliada. Si es un abuelo que colabora solamente invitándonos una vez al año a su casa, o si es un abuelo que tiene presencia cotidiana, diaria y ayuda en su crianza. Eso es fundamental. Acá tienen lo que yo les dije de las crisis. Es muy importante en primer término desglosar si hubo fallecimientos, si hubo accidentes, si hubo mudanzas, si hubo separaciones, rupturas o enfermedades crónicas, que es lo que yo les estuve diciendo. Porque todo esto va a tener su impacto psicosocial. Y por supuesto que va a tener todo el impacto en la familia de todos estos factores que estamos hablando, familiares, sociales, que van a estar redundando en el cuidado del niño o de la niña que nosotros estamos valorando en la historia clínica. Entonces, a partir del nacimiento, ¿qué pasa? La organización y el funcionamiento se construye en base a ¿qué? A la relación que tienen los padres con ese niño. Es decir, el niño nace y se inicia una relación ida y vuelta. El padre o la madre con ese niño y el niño con la madre o el padre. Porque es una relación de feedback. Esta relación estructura 2 polos, digamos, y va a determinar un vínculo temprano. Ese vínculo temprano es fundamental, que se establece ya desde el momento que nace el bebé, se pone sobre el pecho de la mamá y la madre lo mira. Con esa mirada ya hay el primer vínculo temprano de ese bebé con esa mamá. O sea que ese vínculo es muy importante porque va a ser el que va a ser, digamos, paradigma de toda la estructura matricial familiar. Ese vínculo va a crear la estructura familiar afectiva y va a determinar su estructura fundamental psicológica de ese niño. Entonces ese vínculo temprano tiene que ser ejercitado con todos los ángulos de observación. Este vínculo tiene el polo bebé y el polo de los padres. ¿Cuál es el polo bebé? Aporta un equipamiento, un bagaje constitucional desde el momento mismo del nacimiento. ¿Por qué? Porque el bebé desde que nace tiene la posibilidad de autopercibir sensaciones. El bebé nace colocado sobre el pecho de la madre y ya siente frío porque él estuvo antes en un útero que lo protegía, que lo alimentaba. Entonces ya autopercibe sensaciones, ya percibe el afecto, la ternura, el cariño que da la madre, la mirada de la madre. Y por supuesto
que tiene la posibilidad, con una direccionalidad de todo el funcionamiento, para llamar la atención del niño, del medio, y calmarse por la acción de él. Es decir, va a llamar la atención de ese medio que lo rodea. ¿Y cómo la va a llamar? Con el llanto. Y el llanto va a generar atención. ¿Qué va a hacer la mamá? Lo va a poner en el pecho, lo va a cubrir, lo va a proteger desde ese mismo instante. Entonces, ese polo bebé ya está ejercitando una acción de atención hacia él mismo. El otro polo es el que corresponde a los padres, pero los padres tienen que tener un equipamiento para poder responder a ese vínculo. Es decir, la madre y el padre tienen que estar, digamos, en condiciones de poder brindar lo que requiere para poder establecer un vínculo adecuado. ¿Y en base a qué es? En base a su propia historia vital. Su propia historia vital va a hacer que ese padre y esa madre ejerciten un rol adecuado de vínculo temprano con el niño. Ese vínculo temprano va a estar dado por su historia previa y va a dar en sí la capacidad de resolver las demandas biológicas y emocionales. La historia previa de cada uno de ellos va a determinar cuán rápido respondan a las necesidades vitales y emocionales de ese bebé. ¿Qué es la maternalización y la paternalización? Que ustedes van a ver muchas veces en pediatría esos dos términos. La maternalización y la paternalización son herramientas activas de la trama familiar. Son herramientas activas. ¿Qué es lo que pasa? El bebé dispara estas funciones. Dispara la función materna desde que nace y también la paterna. La regula desde su demanda, su sobrevida, la buena maduración se convierte en el principal indicador que enriquece la tarea parental. Es decir, ellos disparan esta sensación de acción, de paternalización y de maternalización, de atención, de demanda, y tienen que tener, digamos luego, un sostenimiento de esa acción. La maduración del bebé da sentido a la función de padres. Justamente, los padres van viendo que ese bebé va madurando y va dando sentido a esa función. En la trama familiar, el bebé no solo demanda, sino que da y contiene. Hace sentir a la familia que tiene vida. Por eso yo les decía que es un ida y vuelta. El bebé responde calmándose ante la contención y la alimentación y lo que les va dando el padre y la madre. Y entonces hace sentir que esa familia tiene vida, porque esa familia tiene sentido frente a las demandas del bebé, que es el sentido de la familia. Este vínculo temprano va a permitir el intercambio de emociones y su procesamiento. Es decir, se establece el vínculo y va a comenzar a haber un intercambio de emociones entre el niño con ese padre. ¿Por qué? Va a haber una demanda de ese bebé, una acción del padre o de la madre respondiendo a eso y la tranquilidad de haber calmado a ese bebé, ese papá o esa mamá satisfaciendo sus necesidades. Entonces eso va a dar un intercambio de emociones de los dos lados, el polo bebé y el polo mamá y papá. Y ese intercambio de emociones va dando todo un procesamiento. ¿Por qué? Porque ya sabe que cuando vuelva a demandar ese bebé, vuelva a tener un llanto, especifique, va a saber el padre y la madre que está pidiendo determinada situación. Va a llorar porque tiene hambre, va a llorar porque tiene alguna molestia. Entonces ya esa satisfacción de la demanda va a dar la satisfacción de haber podido poner en juego sus propias acciones. Entonces, cuando el bebé siente que está en su integridad en peligro, no puede discriminar
si el hambre es una amenaza pasajera. Es decir, él nace y lo primero que tiene es hambre, empieza a llorar, pero no sabe exactamente si esto es pasajero. ¿Y cómo se va a dar cuenta? La madre va a tener la capacidad de resolver en el acto, dándole, amamantándolo, y entonces él va a saber que eso se responde rápidamente, se satisface rápidamente y inmediatamente su angustia es calma. Esa calma de la angustia ya va estructurando la personalidad y la afectividad de ese niño. La demanda para alimentarse tiene dos mensajes: una necesidad de ser alimentado y la otra de ser calmado de la angustia. No solamente llora porque quiere comer, llora porque además quiere ser calmado. Entonces, le da de mamar, lo amamanta a la mamá y le calma la angustia. Entonces, ahí va haciéndose un doble juego, una doble contención afectiva y alimentaria. Y de ahí la importancia de que este vínculo sea ejercitado y realizado de manera adecuada. Entonces, la madre, por medio de este suministro, va a llevar todos los mensajes necesarios para ese niño. Va a tener que proveer la tranquilidad, pero para eso, ¿qué va a hacer la madre? Va a apelar a toda su estructuración emocional y psicológica que va a recibir de la angustia de ese bebé. Si la madre no tiene una estructura emocional adecuada y psicológica adecuada, no va a poder responder. Y es lo que vemos con bebés rechazados, con bebés abandonados, con bebés dejados en las terapias, a veces neonatales, cuando nacen, los dejan abandonados, porque son madres que no tienen su estructuración emocional y psicológica adecuada para poder resolver lo que solicita el bebé. Entonces son madres que no tienen adecuada estructuración para llevar adelante la crianza de un bebé. Entonces, cuando la madre transforma cualquier situación, la puede resolver la madre, la situación de angustia del niño, que él la vive como una catástrofe, la madre la resuelve fácilmente. Y esa función, en general, es protagonizada por la madre, pero muchas veces tiene que ser también protagonizada con el padre, cuando la madre lo dejó abandonado, y es el padre el que lo tiene que criar, que vemos muchas veces niños que son traídos por el padre, abandonados por la madre. Entonces, nosotros tenemos que ver que dentro de las emociones, ¿qué es lo más importante? Las emociones estas que van desarrollándose y estructurándose desde el seno familiar se van a dar a lo largo de toda la existencia. ¿Pero de qué va a depender? Del equipamiento emocional de la familia. Esa familia tiene que ser la que responda a todas las necesidades del bebé. Ese equipamiento emocional es fundamental que lo tenga toda la familia. ¿Por qué? Porque va a tener cada uno su rol, cada uno su compromiso para que pueda, satisfacer todas las necesidades que va teniendo ese bebé y luego ese niño y luego ese adolescente. Porque si no tiene ese equipamiento emocional, es lo que les digo que puede suceder con la falta de estructura de ese modelo. ¿Qué pasa con la modelización de la relación con el otro? Ese modelo de relación, ese establecer vínculos con otro, lo va a crear el niño en esa etapa de la vida. ¿Por qué? Porque tiene el origen en el procesamiento de las propias emociones. Entonces, cuando ustedes vean en pediatría cómo se va haciendo la estructuración del modelo de las emociones, se adquiere en el seno familiar con la propia procesamiento de la afectividad, de la demanda a la afectividad. Eso es muy importante. Entonces va a tener, por supuesto, una puesta en práctica luego en todas sus conductas, en toda la
formación de la estructuración y de la personalidad de ese niño. De ahí que nosotros insistimos y damos como primera clase a esta clase de familia, porque consideramos que es lo más importante que ustedes tienen que saber antes de empezar a ver las patologías del niño. Tienen que saber cuáles son los conceptos que van a llevar a que ese niño esté contenido afectivamente, sepa tener su estructuración psicológica y psicoemocional y por lo tanto va a tener una unidad biológica y una humanización de esta unidad biológica del niño desde etapa temprana y va a estar constituida por todos los vínculos de esta trama familiar. Entonces, hasta acá yo les quise dar los conceptos más importantes que tienen que tener en pediatría. Ustedes este tema lo van a encontrar en todos los tratados de pediatría, en todos los libros de pediatría, pero lo fundamental es que les quede a ustedes esto, que los vínculos que constituyen la trama familiar son los que les va a llevar a que haya una humanización de la unidad biológica del niño y que ese niño pueda tener luego una psiquis, una estructuración y una, personalidad y socialización adecuada, brindada por ese núcleo familiar. Entonces vamos a dejar acá, esta clase igual van a tener ustedes en el campus virtual. Yo les voy a contar un poquito del campus virtual que luego les va a explicar el ingeniero Salvatierra cómo se maneja. Él les va a dar la parte técnica, pero los contenidos, soy yo la que me encargo de los contenidos de pediatría. Esta clase yo les voy a dejar puesto en el PowerPoint, les paso a PDF y les dejo puesto. ¿Cuál es el sentido que ustedes tienen que tener? El sentido no es que no vengan a la clase, porque el PowerPoint no va a estar tal cual. Yo les pongo los conceptos del PowerPoint. O sea que a las clases yo les recomiendo que ustedes sigan viniendo. Es cierto lo que les dijo la doctora Micheli, que en las últimas clases de la cursada viene cada vez menos gente, pero viene gente que después es la que tiene mejor resultados en sus exámenes y mejor resultado en su desempeño profesional. O sea que yo les aconsejo que las clases no dejen de asistir, porque en las clases uno da todo y en el campus virtual le pone 3 o 4 cosas para que recuerden lo que se les puso, lo que se les dio, pero no todos los conceptos que van a necesitar después. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de este tema? ¿Alguna pregunta específica que quieran hacerme?